para los que no pueden asistir, porque hay personas que están enfermitas o en cama o muy mayores, entonces no les vamos a privar de que vayamos profundizando en nuestra fe. Entonces le damos las buenas tardes a todos los presentes, Lourdes, aquí está nuestro hermano Justo, y también a todos los que están de forma virtual en este momento, sea en directo o sea después que lo graben. El tema que hoy vamos a abordar, muy importante por cierto, es los sacramentos de la Iglesia Católica, que son 7, ¿verdad? Y la gracia santificante. Está estrechamente unido estos dos temas, porque lo que se otorga por medio de los sacramentos es la gracia santificante. La gracia santificante es Dios mismo, Él se nos dona. Dios no es como nosotros que hacemos una obra de caridad, metemos la mano en el bolsillo y ya nos quedamos tranquilos. No, Dios cuando da algo se implica, se nos dona. Por eso es la importancia de entender el sentido profundo y amplio también que tienen los sacramentos. No es un rito social, no es una obligación, no es un compromiso familiar, va mucho más allá. Por supuesto, incluye todo eso porque Dios ve todos los momentos de la historia de cualquier ser humano, desde que nace, desde que es joven, adolescente, adulto, desde que muere o está enfermo, todo eso Dios lo prevé por medio de los sacramentos. Entonces, primero, el sacramento o mejor dicho, los sacramentos que la Iglesia establece específicamente en el Concilio de Trento, estamos hablando del siglo XV, son 7, porque antes a todo lo que estaba relacionado con lo sagrado se le llamaba sacramento, porque es algo visible que da a conocer una realidad invisible, que habla de Dios, que habla de lo sagrado. Había más de 100 sacramentos, o sea, lo que hoy llamamos sacramentales, o también las bendiciones, las peregrinaciones, procesiones, todo eso eran sacramentos, o sea, formas de manifestar una realidad invisible y sagrada. Pero a partir del Concilio de Trento, que es un concilio pastoral, donde se ven las cosas propiamente de la Iglesia a nivel de crecimiento en la fe, crecimiento a nivel familiar, a nivel de la sociedad, es pastoral, no es tanto jurídico ni canónico, no es el caso, sino más bien es pastoral, que ayude a desarrollar la familia, la sociedad. Entonces este Concilio de Trento ahí determinó que se iba a establecer 7 sacramentos, que son concretamente el bautismo, la confesión, la unción de los enfermos, la Eucaristía, el matrimonio, el orden sacerdotal y se me escapa uno, vamos a ver, y la confesión creo que no he dicho, y la confirmación. En síntesis son 7, bautismo, confesión, unción de los enfermos, Eucaristía, confirmación, matrimonio y el orden sacerdotal. Esos son los 7 sacramentos. Recientemente, por los años 1962 a 65, se celebró el segundo concilio en el Vaticano, lo que es la ciudad que está en Roma, donde está, por decir, la sede de toda la iglesia central, por decir de alguna manera. Entonces, en ese segundo concilio, donde se reunieron todos los obispos y también especialistas, técnicos, científicos, por eso se le llama también concilio ecuménico, porque no solamente era de los obispos, sino acogía a muchas personas
incluso de otras religiones también, representantes de otras religiones. Entre otras cosas, se tocó el tema de la iglesia como sacramento. La iglesia es verdadero sacramento. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos todos los bautizados. Cuando nosotros recibimos el primer sacramento, nos incorporamos a la iglesia, fundada por Cristo, fundada por el mismo Dios, empezando con sus 4 primeros apóstoles y después 12, luego 72, 120, y luego ya se fue extendiendo por todo el mundo. Bueno, pues, y especialmente la iglesia fundada por Cristo nace en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Dios envía el Espíritu Santo cumpliendo la promesa de Cristo. Yo voy donde mi Padre y les enviaremos el Espíritu Santo. Ahí nace la iglesia. Y hasta el día de hoy, la iglesia, que somos todos los bautizados, no solamente los católicos, también los cristianos, todos los que se han bautizado en nombre de la Santísima Trinidad, en nombre de Cristo, pasamos a formar parte de la iglesia de Cristo. Y, por tanto, todos los bautizados somos la iglesia. Y la iglesia es verdadero sacramento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, bautizado, sea evangélico, sea católico, anglicano, luterano, estoy representando a la iglesia, estoy representando a la esposa de Cristo, porque la iglesia es la esposa de Jesucristo. O sea que donde está un cristiano, ahí está Cristo también. Eso Cristo se lo hace ver, o nos lo hace ver a nosotros, cuando Saulo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo, es el nombre arameo, judío, de Saulo. Después, cuando ya se hace cristiano, cambia de nombre, o el nombre latino es Pablo. Pablo o Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Y Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy a quien tú persigues. Persiguiendo a un solo cristiano es como si se persiguiera a Cristo mismo, porque Él es la cabeza de la iglesia, que somos todos los bautizados. De hecho, Cristo dice, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos sus miembros. Y lo que hace la cabeza también lo hace su iglesia. Por eso Él deja esa potestad de que a través de sus ministros, vale decir, los obispos, presbíteros, diáconos y luego ya los religiosos, los laicos comprometidos que tienen una misión dentro de la iglesia, son sus ministros. O sea, tenemos un ministerio recibido siempre por alguien. El primero es Cristo, es por decir, el primer pastor que recibe el mandato de su Padre. Entonces Él es el primer pastor y nombra a otros pastores, que son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles nombran a su vez a otros obispos o a sacerdotes o presbíteros, que es lo mismo, y a diáconos, y así sucesivamente. Nadie puede dentro de la iglesia decir, no, es que yo voy a hacer tal cosa sin ser enviado por otra persona. Es decir, si hay un agente pastoral que no puede decir, no, yo estoy en nombre de la iglesia, estoy haciendo un apostolado acá. ¿Y quién te mandó? No, se me ocurrió a mí. No, tiene que haber una delegación. ¿Quién te ha delegado? El párroco de esta parroquia, por ejemplo. ¿Y a mí quién me ha delegado? Pues el obispo de toda La Paz, y así sucesivamente. Porque la iglesia fundada por Cristo es jerárquica, es colegial. Así como Dios es familia, es comunidad, también ha creado la iglesia en ese sentido. Entonces, hay 7 sacramentos, sí es verdad, pero hay uno más que es la iglesia, que somos todos los bautizados. Por eso es que la iglesia o cada bautizado también puede administrar algunos de estos sacramentos, entre ellos el bautismo. No se requiere que sea obispo o que sea sacerdote
o que sea diácono para bautizar a un niño o a una persona adulta que está en grave peligro de muerte, lo puede bautizar incluso hasta un ateo, un agnóstico, otro de otra religión. Lo importante es que lo haga en nombre de la iglesia. O sea, vamos a suponer que ha recibido un accidente y está por morirse y pasa una persona, por favor, bautíceme que yo quería bautizarme. ¿Y cómo lo hago? Cojo un poquito de agua ahí en el grifo o del suelo y me echa 3 chorritos de esta manera y queda bautizado. Aunque sea, ya les digo, ateo, agnóstico o de otra religión. Porque esa potestad Dios la ha dado a todos los seres humanos, empezando pues por nuestros padres que nos bautizan, pero lógicamente si hay un orden establecido, si hay una jerarquía, si hay unas autoridades que Cristo lo ha establecido, es mejor hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque ya lo veremos. Yo tengo el bautismo, pero no queda registrado en ningún lado, es como si no estuviera bautizado. Por supuesto, los efectos del bautismo se reciben, porque Dios lo hace todo bien. Lo que hemos recibido al echar el agüita es la sangre purificadora de Cristo, que la dio por toda la humanidad el día de su pasión, muerte y resurrección, ¿verdad? O con ese misterio que lo llamamos el querigma, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el centro de nuestra fe, es lo que anunciamos. Ya veremos que los sacramentos tienen como centro, los 7 sacramentos tienen, o los 8, como centro el querigma, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice también San Pablo. Yo me precio toda mi vida solamente haber anunciado una cosa, el querigma. ¿Y cuál es el querigma? La pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y cuando hablamos de su pasión, muerte y resurrección, también estamos hablando de la nuestra, porque nosotros en vida tenemos que morir al hombre viejo. Eso es lo que eso es lo que se realiza el día de nuestro bautismo. Morimos al hombre viejo, que viene ya marcado por el pecado original, y resucitamos al hombre nuevo, que entra en una dimensión sobrenatural. Parece algo como fantasioso, algo misterioso, extraordinario. Pues sí, lo es, porque las cosas de Dios son sencillas, naturales, pero también son profundas y además celestiales, ¿no? Como es el caso de Cristo, que vivió en su pueblo durante 30 años y era una persona normal, nadie veía cosas extrañas en él, ¿no? Recién cuando él empieza su vida pública, esos 3 últimos años, es cuando la gente dice, pero si este es el hijo de José y el hijo de María, ¿quién iba a pensar que estaba en él esa realidad tan extraordinaria como es ser el mismo Dios? Pero lo mismo que sucede con él, sucede con cada uno de nosotros. Cuando hemos muerto al hombre viejo y hemos resucitado en Cristo al hombre nuevo, todo el mismo poder que tiene Dios, también lo tiene cada uno de sus miembros, cada uno de los bautizados. Por eso es importante el bautismo. Estamos adelantándonos un poquito a estos sacramentos, a la explicación. Entonces, ya hemos dicho que primero están los 7 sacramentos porque no había forma de aclararse, todo era sacramento, o sea, un montón de cosas eran sacramentos. Entonces, después se reduce a los 7 sacramentos que están perfectamente fundamentados, especialmente en el Nuevo Testamento. Entre ellos, el primero es el bautismo. Cristo se bautiza como cualquier judío por el rito de la circuncisión, que es con derramamiento de sangre, cuando tenía 8 días. Lo acabamos de leer en estos días de Navidad. En los 8 primeros días, él fue circuncidado, bautismo judío. Pero después él lo cambia la modalidad. ¿Por cuál? Por ese que él hace en el río Jordán. Se deja bautizar por su primo Juan
con agua. Dice, tú no lo entiendes ahora, ya lo entenderás, pero conviene que se haga de esa manera. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios, podía cambiar todas las leyes. Y lo que quería cambiar es la forma de recibir nosotros el bautismo. Porque además lo dice, a mi Padre le repugna cualquier sacrificio, de vegetales, de animales, de personas, que había muchos pueblos, y hasta el día de hoy se sigue practicando esa aberración de matar a sus hijos para dar consistencia a una construcción. Eso es una barbarie. Por ese mismo motivo, Dios sacó a los cananeos de esa tierra y se los dio a los judíos. ¿Por qué? Porque sacrificaban a sus propios hijos. Y eso no se puede hacer. Dice, el único sacrificio agradable a mi Padre y a vuestro Padre es el mío. Y yo lo hago de una vez y para siempre. Lo que sí les pido a ustedes es que seáis misericordiosos. ¿Qué quiere decir eso? Que escuchemos la voz de Dios, que está en nuestro interior, que está en nuestros hermanos, que escuchemos la voz de Dios que está en la Biblia, ¿verdad? Especialmente el Nuevo Testamento, que tengamos compasión de las personas que nos rodean, que no pasemos de largo. Eso es lo que le agrada a Dios, más que hagamos sacrificios incluso de dejar de comer, caminar de rodillas, darnos latigazos. Eso a Dios le repugna, le repugna. Lo dice bien claro Jesucristo. El único sacrificio agradable es el mío, y ya lo he hecho de una vez y para siempre. Sin embargo, Él, antes de hacer el sacrificio de su vida de forma física, Él muere como nosotros. San Juan lo introduce en el río Jordán. Incluso la tradición es que en el nombre del Padre, se sumerge en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo hasta el día de hoy. Hoy en día, nosotros tenemos más bien la tradición de echar el agüita, no meterlo en piscinas, ¿verdad? Cualquiera de las formas es válida, ¿verdad? Pero lo importante es que lo que se está señalando es que esa agüita representa la sangre de Cristo, que nos ha purificado, nos ha renovado, ha borrado el pecado original. Y si tenemos más de 7 años, borra nuestros pecados. Empezamos una nueva vida con ese bautismo. Entonces, Cristo, el primer sacramento que establece es eso con su ejemplo, con su ejemplo. Después seguirá con los demás sacramentos que tienen sus pasajes bíblicos también, como es la confesión, lo que ustedes perdonen en esta vida, Dios lo perdonará en el cielo, como es la unción. Hay alguien enfermo en la casa, únjanlo para que se cure, ¿no? Y recen por él, ¿no? También el matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿no? Y así cada uno de los sacramentos que Cristo instituyó lo establece incluso evangélicamente en el texto, para que nos quede claro que no es invención de la iglesia futuro, no es que se inventó, no. Cristo lo instituyó con su vida, con sus palabras, con su mismo ejemplo, ¿no? Ya hemos dicho el sacramento del bautismo, la confesión. No estamos ahora viendo cada uno de ellos por separado, porque requeriría una catequesis exclusiva, ¿no? Estamos viendo en general, los sacramentos en general, cuál ha sido el origen, por qué Dios lo ha creado. Por tanto, es bueno tomar nota, primero, de por qué son 7 y no 20, ¿no? Por ejemplo, por qué se dice de la iglesia que es verdadero sacramento, porque es así. Y luego, de los demás, hemos dicho matrimonio, el sacramento se dice de servicio, porque los esposos se casan, se unen como esposos, pasan a ser padres y en su servicio a estos hijos de Dios que Dios manda a través de ellos, están prestando un servicio. Sacramento del orden, lo mismo. El orden tiene 3 niveles: obispos, presbíteros o curas, sacerdotes,
y diácono. Pero son 3 niveles, pero un solo sacramento, que es el sacramento del orden. ¿Y dónde está, por decir, en el caso de los sacerdotes, de los curas, de los obispos, dónde está el servicio? Bueno, en que el obispo encomienda a sus colaboradores, que pueden ser los párrocos, a unos feligreses, y esos pasan a ser sus hijos. O sea, el párroco se ha desposado, se ha unido, se ha casado con sus feligreses, pasa a ser su familia primera y principal, y el obispo tiene a toda la diócesis, y así sucesivamente. En el caso de los diáconos, por ejemplo, aquí en toda América Latina, en España, Europa, normalmente el diácono tiene su esposa, entonces también tiene un servicio en el altar, pero también tiene su familia, ¿no? Está el otro diaconado, pero que es transitorio, que es cuando uno primero lo ordena diácono y después presbítero, y si la iglesia ve oportuno también como obispo, pero es un solo sacramento del orden sacerdotal, y es para servir, ya no una familia, 4 personas, sino puede ser cientos, miles. En el caso del Papa tiene la tutela no jurídica, porque la jurídica solo es el obispo de Roma, solo el obispo de Roma, pero a nivel moral es de toda la Iglesia universal. ¿Por qué? Porque Cristo instituyó en Pedro el primado entre iguales, ¿no? Entonces, lo que enseña Pedro cuando habla, se dice ex cátedra, o sea, desde un sitial, desde una cátedra, como enseñando, eso todos los católicos lo asumimos como algo que Cristo mismo le ha revelado por medio del Espíritu Santo. Pero volviendo al tema de antes del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha creado, mejor dicho, la iglesia ha nacido el día de Pentecostés y hasta el día de hoy la iglesia está guiada, inspirada, movida por el Espíritu Santo. Por tanto, tiene 2 naturalezas, una naturaleza humana, que somos todos los miembros de la iglesia, con todos nuestros defectos, y una naturaleza divina, que es el Espíritu Santo. Por eso, cuando Cristo dice, la fuerza del maligno no prevalecerán sobre esta iglesia fundada en ti. ¿Por qué? Porque no es la humanidad de Pedro, ni la de Juan, ni la de cualquier papa. Es la presencia real del Espíritu Santo que inspira a los obispos, a los sacerdotes, a los cardenales, a todos estos sínodos que se realizan para gobernar la iglesia, está inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, tiene 2 naturalezas. Estamos hablando del tema de la iglesia también, que es fundamental. Luego, los sacramentos nos dan la gracia de Dios, o sea, nos dan a Dios mismo. Un ejemplo, para que veamos que no estoy hablando así de gratis. Cuando nosotros recibimos la hostia, que ya ha sido consagrada por el sacerdote, que está instituido por Cristo y lo instituye 2 sacramentos del día de Jueves Santo, el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio, ese mismo día instituye los 2 sacramentos. Cuando yo como la Eucaristía, estoy comiendo la carne de Cristo. Si me da en la otra especie, que es el vino, estoy bebiendo su sangre. Luego, en las 2 especies, yo estoy recibiendo al mismo Dios. Por tanto, cuando se recibe la gracia de Dios, que se dice, la recibimos por medio de los sacramentos, los 7 sacramentos, también estamos recibiendo al mismo Dios. O sea, no menos de Dios, el mismo Dios. Por eso es que hay que tener mucho respeto a todos los sacramentos. Desde el bautismo, por ejemplo, la penitencia, que no hemos hablado mucho,
conocida también como la confesión, yo puedo ser el peor, yo soy sacerdote, puedo ser el peor ser humano de este mundo, pero cuando me toca confesar, quien está confesando es Cristo. Y cuando el sacerdote dice las palabras de absolver, quien absuelve es Cristo, no es el sacerdote. Él lo hace en la persona de Cristo, in persona Christi, ¿no? O sea, por eso quien se nos dona en ese sacramento tan hermoso, que es de la reconciliación, confesión, penitencia, tiene muchos nombres, es el mismo Dios que se nos dona en ese sacramento. La persona queda renovada, queda nueva, si hace una buena confesión. Para eso, el día que toquemos el sacramento de la confesión, lo veremos con más calma, ¿verdad? Pero es importante considerar esto. Y lo mismo, cuando decimos sacramento del matrimonio, para que ese matrimonio permanezca y persevere en el amor, se requiere que los dos, el marido y mujer, hayan invocado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que es lo mismo, el Espíritu del Padre, que se haga presente. Por eso se dice, no, es que yo quiero casarme por la iglesia. ¿Por qué quiero casarme por la iglesia? ¿Por la fiesta? No, porque quiero que Dios reine en mi corazón y en mi esposa o mi esposo. Y Él es el que, de alguna manera, el que hace la síntesis de los dos. Cuando hay divergencia entre ambos, Cristo, que está en los dos, logra que ellos se pongan de acuerdo, que no se dejen seducir por el demonio o por las cosas del mundo o por sus pasiones, ¿verdad? Pero si no cuentan con Cristo, a pesar de que se hayan casado por la iglesia, es como un matrimonio civil, ¿no? Entonces seguirán peleando, separándose, como queriendo decir, no, tú te llevas, vas con 2 hijos y yo me llevo otros 2. Nada que ver, nada que ver. Si ustedes son un solo cuerpo y además bendecidos por Dios, ¿no? Bueno, repito, estos sacramentos los vamos a ver aparte, pero lo que yo quería destacar es que cuando recibimos cualquiera de los sacramentos estamos recibiendo, se dice la gracia de Dios, pero la gracia de Dios podemos poner igual Dios, gracia de Dios igual Dios, bautismo igual Dios, confesión igual Dios, porque se nos da, Dios nos da, no nos da lo que le sobra. Dios, cuando nos da algo, se nos dona entero. Además, Cristo lo dice en otros pasajes. Dice, yo he vencido al príncipe de este mundo y todas las seducciones de este mundo. Y ustedes, unidos a mí, los venceréis. ¿Y cómo podemos estar unidos a Cristo para vencer al demonio? Como dice el apóstol San Pedro, que está como un león rugiente todos los días alrededor nuestro para darnos el zarpazo. Pues justamente comulgando con frecuencia, confesándonos con frecuencia, leyendo la palabra de Dios, orando. De esa manera, el demonio no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos aliados con el que ha vencido ya. Y nosotros, unidos a Él, ya hemos vencido también. Pero separados de Él, dice, pero separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer. No dice algo podéis hacer, más o menos podéis hacer algo, casi nada, no, nada, nada. O sea, es perder el tiempo si nosotros decimos, no, yo voy a hacer esto. Por ejemplo, que a veces decimos, yo voy a sacar mi carrera, yo me voy a casar, yo voy a tener este. Bueno, cuando ya sea mayor, me jubile, voy a ir de misionero al África. Nada que ver, nada que ver. Si no lo has hecho, tus estudios, tu matrimonio, tu trabajo, no lo has hecho con Cristo, a Dios no le va a interesar para nada. Sin mí nada podéis hacer. O sea, Él no lo hemos hecho partícipe de nuestra vida. Él respeta nuestra libertad, eso sí. No nos va a imponer jamás a ningún ser humano. No, es que tú me tienes que amar,
que tienes que casarte por la iglesia porque... No, eso no lo hace jamás. Pero nosotros nos hemos perdido de una gracia inmensa, que es que Dios guíe nuestra vida. Porque el pecado original de nuestros padres no fue tanto que si la fruta, que si el sexo, no. Fue haberse separado de la divina voluntad. Ese es el pecado de nuestros primeros padres hasta el día de hoy. De hecho, ¿qué dicen la mayoría de las personas? Yo hago lo que me da la gana. Yo hago esto porque me gusta, porque quiero. Pero jamás preguntamos, Señor, ¿es esto lo que tú quieres para mí? ¿Quieres que yo me case primero, por ejemplo? ¿Con quién deseas que me case? O sea, ¿has soñado tú la esposa que sea santa para traer tus hijos a este mundo santamente? No, no hacemos eso. Más bien, queremos hacer las cosas y luego que Dios tiene que como llenar los huecos, ¿no? Nada que ver. Eso no corresponde, no corresponde. En definitiva, ¿para qué sirven los sacramentos? Dice, sirven para cumplir esta voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre en los cielos? Que seamos santos como Él es santo. Además lo dice Cristo bien claro. Sed santos, no es cuando tengáis tiempo, cuando seáis viejitos. No, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Es un imperativo, es una orden. Y si nosotros queremos ser santos, pues ya tenemos los sacramentos, la oración, la palabra de Dios, tenemos muchos medios, las obras de misericordia, las bienaventuranzas. Cristo ha dejado todos los medios habidos y por haber para que seamos santos. Por eso es fundamental hacerlo de esa manera. Y valorar el sentido de los sacramentos, que es ya cosas que se pueden tocar, se pueden ver. Y por último, porque ya estamos incluso por la hora, porque está solo 40 minutos de grabación. Por último, decirles que Cristo dice, donde dos o más que estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si los esposos se reúnen en nombre de Cristo para cumplir sus mandamientos, ahí está Cristo presente. En una parroquia lo mismo. Si nos reunimos para criticar al sacerdote o para solo hablar de fútbol o hablar cosas que nada que ver y no convocamos a Cristo para que Él crezca en nuestras vidas, pues estamos perdidos. Entonces, si lo hacemos así, ese grupo, sea familiar, sea de vecinos, sea religioso, ese grupo crece en santidad. Porque a eso es lo único que estamos llamados. No, Cristo o Dios nuestro Padre no nos ha traído a este mundo a ser carpinteros como Jesucristo, ¿no? O ser ingenieros médicos, no. Está bien, uno dice, es mi vocación, la medicina, la ingeniería, todo eso. Pero vocación profesional, el llamado que yo siento para servir a mis hermanos. Pero el llamado por excelencia es el llamado a la santidad, a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. ¿Hasta aquí está entendido? Muy bien. Entonces vamos a dejar de grabar porque estamos ya